En esta sección del curso estaremos discutiendo los últimos dos temas que vamos a cubrir en el examen. Esto es corriente y torque de arranque y el porciento de regulación de velocidad de los motores DC. Hablando sobre corriente de arranque, pues definimos ese parámetro como el aumento en corriente que entra un motor cuando comienza a acelerar desde reposo. O sea que si el motor no está operando, ¿verdad? Está en descanso, para yo ponerlo en movimiento y romper esa inercia, tengo que suplir una corriente bastante alta, ¿verdad? Así que en ese instante de tiempo, cuando yo tengo que poner ese motor a correr desde que está en reposo, pues va a requerir una corriente más alta que la corriente que llamamos nominal, que es la corriente con la que él normalmente opera. Durante ese periodo corto de tiempo, yo puedo considerar que el parámetro de counter EMF es 0. Así que para mis cómputos de corriente de arranque, yo voy a considerar que el counter EMF en ese instante de tiempo, ¿verdad?, es 0. En cuanto a la corriente de arranque para los diferentes motores o configuraciones de motores que hemos visto, pues en un motor DC paralelo se dice que esa corriente de arranque es de 5 a 6 veces la corriente nominal, ¿verdad? La corriente con el cual él normalmente opera. Mientras que en un motor de esa serie, eso es de 15 a 20 veces su corriente nominal. En el caso de un motor de ese compuesto, pues sus características son intermedios a estos dos motores, ¿verdad? En términos de corriente, ni tan grande como la del serie, ni tan pequeña como la del paralelo, y en torque de arranque, pues también el que más torque de arranque tiene, pues es el serie, ¿verdad? Y el que menos torque de arranque tiene es el paralelo. Así que el compuesto está entre medio del serie y el paralelo. Si nosotros quisiéramos calcular, entonces, una vez calculada la corriente de arranque, el torque de arranque, pues bien sencillo, utilizamos la misma fórmula que hemos estado utilizando para calcular torque en los problemas anteriores. Lo único que ahora, en vez de corriente de la armadura normal, vamos a usar la corriente de la armadura de arranque, ¿verdad? Pero la fórmula es lo mismo. Así que torque es igual a la constante de torque por la densidad de flujo por la corriente de la armadura. Pues lo mismo, entonces el torque de arranque va a ser la constante de torque por la densidad de flujo por la corriente de arranque que yo calcule. Así de sencillo, ¿verdad? Así que ahí eso no va a variar. Eso es en cuanto al tema de corriente y torque de arranque. Y eso pues lo vamos a ver más adelante en un problema. El otro parámetro que vimos en el laboratorio fue el porciento de regulación de velocidad de un motor DC. Y este parámetro mide cuán bien un motor se comporta cuando yo le aplico carga, ¿verdad? En el laboratorio vimos que con el dinamómetro le aplicábamos carga para forzar el funcionamiento del motor y lo que veíamos era un descenso de la velocidad del motor. En unos casos un descenso bien rápido y en otros casos un descenso no tan rápido, ¿verdad? Para calcular ese porciento de regulación de velocidad, pues usamos esta fórmula, ¿verdad? De porciento de regulación de velocidad es la velocidad sin carga menos la velocidad carga máxima entre la velocidad carga máxima, ¿verdad? Están ahí con los suscritos en inglés. Velocidad no low menos velocidad full low entre velocidad full low por 100%. Así que con esos parámetros yo puedo calcular cuál es el porciento de regulación de velocidad de mi motor, ya sea conexión serie, paralelo o compuesto. Y ahí, mientras más bajito sea ese valor, mejor es el motor, ¿verdad? En términos de esa característica de porciento de regulación de velocidad. Porque eso significa que puede aguantar mayor carga sin que su velocidad disminuya tanto, ¿verdad? Eso es lo que significa ese porciento de regulación de velocidad.
Y entonces cuando nosotros graficamos cómo se ven las curvas de velocidad versus torque para los tres tipos de conexión de motor DC que lo vimos en el laboratorio, pues vemos, ¿verdad?, que la mejor característica la tendría el motor DC paralelo, porque con aplicarle torque, ¿verdad?, él baja su velocidad, pero no tan empinada, si uno puede observar ahí la pendiente de esa recta, ¿verdad? El peor es el serie, ¿verdad? El serie es el peor porque su velocidad decae grandemente cuando le aplico carga. Así que ahí usted va a observar, ¿verdad?, por cientos de regulación de velocidad bien alto, por encima hasta de 100%, como lo vimos en el laboratorio. Y el compuesto, pues como dijimos, es un in-between, está entre medio del motor DC paralelo y el serie. Ni es tan malo como el serie, pero no es tan bueno como el DC paralelo en términos de por ciento de regulación de velocidad. Así que ahora pasemos a ver un ejemplo, ¿verdad?, numérico de esos dos parámetros y los otros que ya hemos visto, ¿verdad?, en los ejemplos anteriores. Aquí tengo un ejemplo de un motor DC paralelo, voltaje de entrada 220 voltios, la constante del counter .085, constante de torque .82, resistencia de armadura 5.5 ohmios y densidad de flujo magnético 0.9 tesla. Si le aplicamos un torque de 4.5 Nm y el motor gira a 2800 RPM cuando no tiene carga, calcular estos parámetros, ¿verdad?, la corriente de armadura, el counter EMF, la velocidad, la potencia mecánica en caballos de fuerza, corriente y torque de arranque y el porciento de regulación de velocidad. Pues lo primero que hacemos es, como hemos hecho en problemas anteriores, es dibujar, ¿verdad?, el diagrama del circuito. Es un paralelo, me dieron la resistencia de armadura, no me dieron la resistencia de embobinado paralelo, ni el counter EMF. Así que para calcular la corriente de armadura no puedo hacer KVL, pero sí puedo utilizar la fórmula del torque, porque me dieron el torque, me dieron la constante de torque y la densidad de flujo. Así que yo despego esa fórmula por corriente de armadura y me da 6.1 amperes, que es esta que está por ahí. Y entonces, para calcular el counter EMF, pues ahora sí yo puedo, ¿verdad?, en el circuito hacer un KVL, ¿verdad? Porque ahora sí tengo los datos que me permiten hacer un KVL en este lazo, que es ese que usted ve ahí. Entonces me queda 220 menos 5.5 por 6.1 amperes y me da 186.45 el voltaje del counter EMF. Así que ahora yo puedo calcular la velocidad usando entonces la otra fórmula que dijimos que funciona para cualquier tipo de motor DC, que es la del counter EMF. KS por la densidad por la velocidad, despejando por velocidad, me da 2437 RPM. Lo próximo que me piden es calcular la potencia mecánica, que ya hemos dicho que es el torque por velocidad, pero que la velocidad tiene que estar expresada en radianes por segundo, y para que esa fórmula, la potencia mecánica, me quede en watt, lo tengo que hacer siempre. Esa es la conversión y ahí me da 1148 watts. Si me lo piden en horsepower, pues divido eso entre 746 watts y me queda 1.5 caballos de fuerza, ¿verdad?, horsepower. Y ahora vamos para calcular la corriente y el torque de arranque, ¿verdad?, que son los dos parámetros nuevos que no habíamos discutido. Pues en corriente de arranque dijimos que el counter EMF en ese instante de tiempo es 0. Así que yo puedo decir que este voltaje aquí es 0 y por lo tanto yo la puedo calcular ahora la corriente de arranque, porque si eso es 0 ahí, me queda un circuito completamente paralelo, ¿verdad?, donde en esta resistencia hay 220, pero de aquí hasta acá hay 220 voltios también.
Así que puedo dividir los 220 voltios entre 5.5 ohmios y eso me da 40 amperes. Esta es la corriente de arranque de ese circuito. Y como dijimos anteriormente, en la fórmula de torque yo sustituyo esa corriente de arranque aquí con los mismos parámetros de constante de torque y densidad de flujo y me da 29.52 newton metros. Y finalmente, para el porciento de regulación de velocidad, en el problema me daba el dato de que la velocidad no load era 2800 RPM, ¿verdad? Que si no le ponía carga al motor, me daba 2800 RPM, ¿verdad? En el laboratorio era con la perilla de torque en cero, ¿verdad? El motor lo arranco y ahí arranca sin carga. Así que 2800 menos la velocidad que yo calculé en el paso anterior, que es la velocidad cuando yo le aplicaba el torque que me daba el problema, y ese era 2437. Esa sería la velocidad full load entre 2437 por 100 y me da 14.9% de porciento de regulación de velocidad. Así que con esto terminamos este ejemplo donde vemos la aplicación de el concepto de corriente de arranque, torque de arranque y porciento de regulación de velocidad.